Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias Padre por darnos esta hambre y esta sed de justicia, porque es la que has prometido que será saciada. Gracias por escucharnos al abrir tu palabra, Señor, que deje de ser papel y tinta, sino que se convierta en esa palabra viva y eficaz que va a cumplir el propósito para la cual has mandado esta mañana. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Miren Daniel capítulo 1, versículo 1. Comienza mismo en el tiempo, en el año tercero. Ya menciona quién, dónde, y después nuevamente quién y de dónde. Entonces lo que él nos da en el primer versículo no es mayor cosa que un dato cronológico. En el versículo 2, Marlene, ¿quién está al control? Dios. ¿Quién manda? Mira que ya mencionó a 2 reyes arriba. Y de hecho, el versículo es solamente ubicación en el tiempo para que entendamos cuándo sucedieron estas cosas. Pero si te das cuenta, la primera declaración del segundo versículo es lo que nos está diciendo allí Dios. Pase lo que pase, el Señor. Suceda lo que suceda, el Señor. Sufran lo que sufran, el Señor. Dice Santiago capítulo 4, deja ver aquí, versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y ese es el meollo. Porque mira, ¿cuántos reyes desfilaron delante de los ojos de Daniel? Cuánta pompa, cuánto orgullo, cuánta riqueza, cuántos vicios, todo lo que Daniel vio. Sin embargo, solo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros de descubrir en el libro de Daniel. ¿Quién manda? ¿Quién está al control? ¿Quién es quién? Vaya. No que muy Joacim, que mandó apresar al profeta Jeremías. No que muy Nabucodonosor, que se llevó a los cautivos y que hizo y deshizo, y hay de aquel que no adore la estatua, que lo mato. Y de Darío su adulación, que hace caer en pecado y expone a la muerte al siervo de Dios, etcétera. Podemos ver cuánta cosa. Pero encima de todos ellos está el que gobierna el universo. Amén. Y no se ha olvidado de los asuntos políticos, económicos y religiosos de esta tierra. No se ha olvidado. Hemos entendido de que en las asambleas legislativas de los imperios hay ángeles de Dios. Así que este estudio nos da ese balance, Dios, de vivir confiados sobre la barca, aunque el mar la esté tragando. Tranquilo, hermano. Tranquilo. No pasa nada. Entonces, en el primer versículo, donde ya entra a mostrar quién va a estar al control a lo largo del libro de Daniel, vemos al Señor. Y dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, a Nabucodonosor, ¿verdad? Rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios. Mira qué es lo que entregó Dios. Entregó al rey, entregó parte de los utensilios y entregó a gente también, ¿verdad? Ajá. Y los trajo Nabucodonosor a tierra de Sinar, ¿dónde los metió? En la casa de su Dios. En su templo. En la casa de su Dios. Mira el énfasis, dice, en la casa de su Dios. ¿Y quién se lo entregó a él? Dios. ¿Y a quién le dio gracias? Al Dios de él. ¿Te das cuenta la ignorancia del hombre más educado, del hombre más sabio, del hombre más poderoso, del hombre más... ¿En qué redunda todo lo que el mundo te ofrece? Él debió haber reconocido, oye, esta fortaleza era inexpugnable, como reconoció después Tito, ¿no? El romano que en el año 70 destruyó. Fue Tito, ¿verdad? Sí. Tito. Teodoro fue el primero. Cuando él reconoció y dijo, tuvo que haber sido una mano poderosa, tuvo que ser un poder de arriba el que permitió esto, porque era imposible que Roma penetrara eso. Pero así como Dios, el Señor, está entregando aquí, lo mismo hizo allá en el año 70. Los entregó. Entonces, lo que yo necesito, tío, y lo que tú y tu esposa necesitamos entender es que no es estar refugiado en el país más poderoso del mundo, más rico del mundo, de las oportunidades de la... No. Es que tu vida, aunque en una traila humilde, sencilla, esté bajo el control de aquel que puede entregarte o puede retenerte. Cuando nuestra vida está amparada por el que está por encima de Nabucodonosor, por encima de Donald Trump, por encima del Congreso de Estados Unidos, por encima del Vaticano y por encima del diablo mismo. Oye, negro. No es nadie. Solo tenemos una palabra que decir compuesta de una letra. ¿Sabes cuál es? Y. Igual. Y. Griega, por supuesto. Y es una letra que compone una palabra. Sí. En inglés hubieran dicho so. Sí, ahí le tienen que meter dos porque no tienen. Sí, pero sí. Y de un amigo que decía mucho. Y con toda tu fuerza. Y entonces, vamos a recorrer eso apasionante, eso gustoso del libro de Daniel. Y ya vimos el primer texto. El Señor está a cargo de. Y como que hay una pasión en el libro de Daniel de resaltar, como dijo Diógenes, ese mismo clavo, resaltarlo, golpearlo y de diferentes maneras. Versículo 9 del capítulo 1. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a decir, ¿no?, que el personaje visible, protagonista del libro de Daniel es Daniel mismo, ¿verdad? En cierto modo, sí. Visible. Pero, ¿y qué obtuvo Daniel por sí mismo? Nada. Nada. Porque si te das cuenta, Dios allá, entregándole a Nabucodonosor, al rey más poderoso, Dios haciendo algo aquí va a ser Nabucodonosor mientras él viva, ¿verdad? Nabucodonosor y Daniel, los dos personajes sobresalientes hasta el capítulo 4. Y ya de allí en adelante entra el otro imperio. Pero ¿y quién está detrás de Nabucodonosor en este momento? ¿Y quién está detrás de Daniel en este momento?
Entonces lo que les decía es que los estudiantes de profecía se enamoran y gustan mucho, pero descuidan esta parte esencial. Porque la profecía es secundaria, sus actores visibles son secundarios. El actor principal, el que está desde el principio operando, obrando y llega hasta el final y aquellos acaban y él sigue. Con él es que nosotros tenemos que tener una relación personal para que nuestra vida, en el tiempo que dure, lo poquito, porque es como una nube, como un pensamiento que viene y desaparece, así es nuestra vida. Lo más hermoso es llegar a estrecharnos, a conectarnos, a ser uno con Él. Porque entonces las palabras que se les fueron dichas a Daniel serán tuyas y viviremos para siempre. Y de paso, toda la Biblia lo único que desea es que vivamos eternamente y para siempre. Ese es el objetivo, el principal, pero que aprendamos conectados de quién y qué es lo que Él pide de nosotros. Ya eso de la estatua, de las bestias de cuerno pequeño, hermanos, eso es, comparado con lo que estamos viendo, irrelevante. Cierto. Entonces no debemos de darle tanta importancia a lo que no tiene la importancia, sino al Dios que detrás de bastidores te está hablando, te está diciendo, te está conduciendo, te está guiando, a Él. Porque lo demás, todo lo demás, y Amén. Amén. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Puede Dios hacer eso con Diógenes y con Marlene y con sus hijos, sí o no? Sí, claro que sí. Amén. Es que Dios no cambia y Dios no hace acepción de persona. Lo que Dios espera, anhela y desea es que nosotros hagamos lo que Daniel hizo. Daniel conocía en forma personal al Dios de sus padres y por conocerlo se mantuvo inalterable, inamovible, inconmovible, etcétera. Amén. Porque Daniel tenía esa palabrita en su mente y fuimos transportados a Babilonia y que tú gobiernas y mataste a Joacim, le sacaste los ojos a los reyes y Dios cuando es Dios en ti y te vamos a desfraternizar de la iglesia y como el ciego de nacimiento, pero Jesús lo buscó. Exactamente. Diógenes lo mencionó. Jesús fue a buscarlo. Porque él había tenido un contacto personal con Jesús y aunque no lo vio, ese contacto invisible, porque él no lo vio, hizo que se enamorara tanto del invisible que lo expulsaron, lo mandaron al infierno. Vaya, este está maldito. ¡Pam! Así es. Cuánto amor. Se le hizo visible. Verso 17 del capítulo 1. ¿Qué dice, Marlon? A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Espérate, mira. Ya en el tercer versículo yo quiero que disfrutes. Que cuando llegues a la actuación de Dios, te pauses. ¿Cómo? Porque precisamente por leer como leíste es que no gustamos y no sé, porque esa parte donde entra Dios debía de abrirte los ojos. Espérate, aquí hay otro. No, sí, yo lo tengo hasta subrayado aquí. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Estás viendo, el primer verbo fue entregar. Te entrego. Y lo hizo o sea, Dios. vas a hacer y
vas a hacer y deshacer porque yo los entregué. Ujú. En el versículo 9 dice, Dios puso. Ujú. A ver, muchachito, a ver, venga para acá. Usted va a estar aquí, punto. Aquí usted va a estar. Yo te pongo aquí. Mm. Honestamente, Dios te está diciendo, mira, Daniel, el gobernador de todo este asunto eres tú, Daniel, ¿ok? Yo te estoy poniendo a ti. Nabucodonosor llegó a un punto donde, Daniel, vení. Y Daniel, que recibía entendimiento e inteligencia de lo alto, entonces decía, porque Dios había puesto a Daniel. Oye, Dios lo puso. Tú no puedes objetar cuando alguien te pone. Oye, mucha gente no va a estar de acuerdo. Oye, a mí Dios me puso aquí. Yo no pedí, a mí Él me puso. Él no quiso estar ahí. Así que cuando Dios te pone y quisieron matar a Daniel, ¿verdad? Ujú. Varias veces. Pero ¿quién lo puso? Dios. Dios. Entonces, ¿y qué puede hacer el diablo si Dios te puso? Cuando Dios te pone. Y ahora, la tercera declaración del capítulo 1 cambia diferente. Fíjate, a Dios, a Daniel Dios lo puso, pero en el 17 ya no está esa misma declaración. Dice, a estos 4 muchachos, ¿qué dice? Dios les dio conocimiento e inteligencia Será en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. sí. Tuvo, tener, es igual a lo que Dios ya hizo con él antes. Ujú. Pero la declaración, Dios les dio. Miren que esta declaración de Dios dar involucra, y está bien claro, el famoso libre albedrío. En el versículo 9 no hay libre albedrío, porque allí dice Dios lo puso. Ujú. Y si Dios te puso, tú no lo pediste, tú no lo haces. Dios te puso, allí Dios te puso. Pero aquí dice Dios dio. Y cuando Dios te da algo, Dios te extiende la mano. Aquí está. Acéptalo o recházalo. Es tu voluntad, pero Dios te está dando a ti. Porque corremos el peligro de pensar de que a estos 4 muchachos, vamos a decir que no tenían opción, que no tenían alternativa, que Dios de cierta forma se apodera de la gente y te guste o no te guste, vas a hacer lo que Dios dice y punto. Pero la relación que estos chicos tenían con Dios era libremente. En otras palabras, no eran los únicos a quienes Dios quería dar, pero fueron los únicos que aceptaron, que recibieron, que echaron mano de lo que Dios estaba ofreciendo. Capítulo 2, 18 al 23. Dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo, este misterio, espérame, el frío me está dando acá, este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz.
¿Hasta el 23? Ajá. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El 28. El 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu 44. Ok, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es lo más importante del capítulo 2? Sigue siendo el poder de Dios revelando y autentificando los hechos que él ha de hacer en la historia del mundo. Dios, mira, y eso es lo que yo deseo. Independientemente de todo lo que vamos a ver y aprender y refrescar, porque ya muchas cosas ya lo saben, lo primero que necesitamos refrescar es el que te tiene sentado allá junto a tu esposa, comunicándote conmigo acá, que estoy solo en esta sala. Dios. Dios. Amén. Amén. Dios. Capítulo 3. Versículos 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando alcancemos este nivel, Dios, la prueba vendrá. 25. Y él le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Acordate que esa declaración en la Reina Valera está maltratada. La King James en inglés dice que el cuarto es semejante al Hijo de Dios. No hijo de los dioses. No de los dioses, al Hijo de Dios. Interesante. Mira, no había chequeado eso en la King James. Chécala. 3:20. ¿Te tienes ahí, Marlene? Sí, la está buscando. Daniel 3:25. Versículo 28 y 29 y cerramos el capítulo 3. No, pero espérate, déjame chequear aquí el 25. Yeah. And the fourth is like the Son The Son of God. Wow. Yeah. Aquí nos metieron gato por liebre. Siempre. Y en los finales son 28. 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En el capítulo 3 te das cuenta que están los actores principales, Nabucodonosor y Daniel, ¿verdad? Pero ¿quién es el actor principal que opaca a todos los demás? En el 3 Daniel no se ve. No, es el 2. En el 2. El actor principal siempre es Dios. Correcto. Digo, aquí están los amigos, ¿verdad? Que aquí Daniel no está. Capítulo 4. Marlene, te toca. Ok.
26. Ok. Voy. Aquí voy. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas. Pon atención a eso, a esa parte. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Había una condición. Yo tengo subrayado aquí. Y díganme ustedes, ¿no es verdad de que arriba de las profecías estupendas e impactantes y hechos sobrenaturales, el fuego, el horno, el foso, etcétera, hay algo más importante que lo que estamos viendo? El rey del cielo, el rey como aparece ahí es lo que deberíamos hacer. Versos 28 y 29 del 4. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Sí. Aún estaba la palabra de la boca del rey. Recuerdan ustedes que él estaba alabándose a sí mismo, ¿verdad? Sí. En lugar de alabar al que gobierna desde el cielo. Dice, aún estaba en la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿No es eso lo más importante, Dios? Y lo da a quien Él quiere. Capítulo 5. 5 y 6, ¿qué dice? El versículo 5 y 6 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba muriéndose ese hombre. Y estamos hablando del imperio más poderoso del mundo. Sí. Pero se vio chiquito ahí. Míralos actuando delante de tu papá. Oh, pero ven acá, a ti te aparece una mano de repente así. Entonces, a él realmente ese le fue toda la borrachera, se le quitó en ese mismo momento cuando vio al Señor. Entonces, ¿dónde está el poder? El caso de este Belsasar, que estaba ahí ufanándose, que se creía la gran cosa y se sentía, porque hay algo que no se explica en el capítulo 5, pero la historia lo dice. Él se sentía protegido por 2 murallas que rodeaban Babilonia. Y se sentía protegido por su propia fuerza, porque las murallas de Babilonia eran tan grandes que podían hacer carreras de carros, de caballos. Podían pasar incluso 2 carros de los nuestros ahora, sin ningún problema, por esas murallas. De ese ancho eran ellas. Y eran dobles, de manera de que eran relativamente impenetrables, porque tú tenías 2 super murallas. Y de una manera relativamente simple, en lo que ellos estaban haciendo fiesta, el ejército de Medo-Persa desvió las aguas del río y entraron quizás en el lodo por un camino que ellos pensaban que era impenetrable. Y ese es el poder del hombre. Nosotros nos creemos muchas veces muchas cosas sin darnos cuenta de que no es así. Cuando Belsasar, y eso que Belsasar no vio cuando entraron los Medo-Persas, simplemente vio cuando vinieron a tomarle la vida.
Pero cuando vio la mano, cuando vio un poder que él no podía dominar, que él no le podía decir a esa mano, quítese de ahí, porque yo soy el rey. Y esa mano estaba escribiendo algo que él no entendía. Pero él sabía que era portentoso y terrible. Entonces, cuando nosotros nos vemos frente a los portentos, imagínate tú, si el fuego que vimos ahí en Chile, eso no es un portento divino, esos son elementos acá en la tierra que salen del control de nosotros. Imagínate cuando él estaba viendo una mano divina escribiendo una sentencia que él, sin saber lo que decía, ya le daba terror. Ojalá nosotros pudiéramos entender a Dios y amarle antes de, sobre todo, entender algo, que fue lo que te comenté que estaba predicando el sábado. Entender que ese Dios todopoderoso, que quita y pone reyes, como estamos viendo acá en este libro de Daniel ahora, ese Dios nos ama tanto que nunca nos ha dejado de buscar. Amén. Porque eso es lo más bonito. Ese rey del universo, ese que quita y pone reyes, ese que tiene en sus manos el futuro del universo, ese que tiene en sus manos la vida en todo el universo, es tan amoroso y humilde que dio su vida por nosotros. O sea, cuando tú mezclas las dos cosas, son cosas que para el ser humano son imposibles. ¿Cómo es que alguien tan poderoso va a hacer lo que hizo Dios? Impresionante, Dios. Y eso es lo que para mí, como les dije al principio, para mí de toda la Biblia, es conocer a este ser maravilloso, es relacionarnos con él, y el conocimiento, el entendimiento, la ciencia que nadie puede dar, te la va a dar a ti. Amén. Te la va a dar a ti. Eso se lo ilustró a la humanidad a través de Salomón cuando le dijo, pídeme lo que quieres. Uh-huh. Y Salomón, en esos días mejores de su existencia, conectado con Dios, supo qué pedir. Tú sabes, Sí, Donaldo, ahora que tú mencionas eso, que cuando dice en Santiago 1, si tenéis falta de sabiduría, demándele a Dios y Él las dará abundantemente y sin reproche. Se nos está diciendo lo mismo a nosotros. Lo igual es que Dios no ha... ¿Dónde Dios se alteró para que sea diferente hoy? Nunca. La misma cercanía, la misma compasión, la misma interesa, el mismo método, el mismo amor, el mismo poder, inmutable. Wow. Entonces, pero es que nosotros, como yo digo, una cosa es estar en el monte ante la presencia de Dios que ni comemos, pero otra cosa es ya bajar al valle donde otra vez volvemos a saborear el espíritu del valle, los ajetreos, los compromisos, los de aquí, los de allá. Espérate. Podemos caminar con Dios como lo hizo Enoc. Uh-huh. Tanto estar en la cumbre del monte ante su presencia como venir al valle. Dice el Espíritu Profecía que Enoc educó su mente para creer que estaba siempre ante la presencia de Dios, y eso fue el caminar de Enoc. Amén. Si eso es así, entonces tú también puedes, entonces yo también puedo. Todos podemos. Ay, Dios, que Dios nos ayude. Capítulo 1, qué capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5 es Dios, el que brilla, el alto, el sublime, el que le dice a Nabucodonosor, mira Nabucodonosor, pues sos el hombre más poderoso de la tierra porque yo así lo quise, pero te voy a quitar. Y de lo más alto
vas a llegar hasta lo más bajo. Mira, Belsasar. A través de las palabras de Daniel, Dios le dice, Dios te puso allí, tú conoces mucho de Dios, tú sabes lo que le pasó a tu papá, tú sabes todo lo que Dios ha hecho en el imperio, y aún así no te has querido humillar, no has querido poner a Dios en el lugar que Él se merece estar. Por tanto, papaíto, has llegado demasiado tarde, tu fin llegó, se acabó. También esa parte de Dios no ha cambiado. Y si lo hizo con Belsasar y lo hizo con Nabucodonosor, lo sigue haciendo hoy día en nuestros tiempos, en nuestros días. Lo sigue haciendo hoy día. Página 173 dice la educación. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero, y esto es lo que estamos estudiando, y por eso dije yo, mira que ahí, si lo vi cuando pasé no recuerdo, pero acá dice, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Esa declaración era la que en los hebreos, esos 4 hebreos allí en Babilonia, Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. El que no captó eso, mi hermano. Ahí está. Y esa declaración que leíste ahorita, la de los anales de la historia, está en el libro de la educación, en el capítulo que habla de la historia y la profecía. Viendo el primer párrafo, dice, bueno, el primero, y hay una pregunta y después el párrafo anterior a lo que tú leíste. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo. La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres, nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. Bueno, entonces con esto en mente, de que no es capricho ni voluntad de los hombres ni su poder, sino que una mano detrás del telón. Capítulo 5, versículo 18. Dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Una pregunta, este versículo 18 con el versículo 17 del capítulo 1, ¿cuál de las dos entregas que hizo Dios aquí queremos nosotros? La del 1. Yo quiero la del 1 porque a mí que me dé el conocimiento y la inteligencia, todo lo que Él quiera darme a mí para... ¿Saben por qué deberíamos elegir lo del capítulo 1? Porque ya vimos a dónde conduce lo del capítulo 5 y versículo 18. Capítulo 6.
Babilonia es historia, vamos a ver cómo le va, cómo aparece Dios en el reino medo-persa. Verso 7 al 11, ¿puede leer, Dio? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué se está pretendiendo lograr en esta declaración? Se está buscando incriminar a Daniel. Sí, dice acá. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder de los hombres, su ambición o su capricho. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los propósitos de la voluntad de Dios. Lo que aquí no solamente es un ataque directo a Daniel, eso porque aquí Daniel en apariencia humana ya no tiene escapatoria. Finalmente se van a deshacer de aquel que ha estado con un montón de reyes en el palacio y es inaceptable que ya está viejo, ya está viejito y todavía el rey Darío piensa ponerlo como supremo de las 120 y tantas provincias. Ya no es justo. Ya no es justo y hay que deshacer, o sea, ya cansa su vida piadosa, su integridad, porque recuerden que lo que choca, lo que levanta oposición es el contraste de tu vida sin pecado con los pecadores. Eso es como lo del testigo fiel. Sí, lo que y por la cual llegaron a odiar tanto a Jesús, incluso sus propios hermanos del círculo familiar. Era una vida inocente de pecado. Eso era lo que dice que lo que más luchaban, tanto los de la comarca de allá de Nazaret como su propia familia, era que hiciera algo individuo, pues que se parecieran algo a ellos, y no, y eso molestaba. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que va más allá de eso, Satanás quiere sacar a Dios del protagonismo central de la historia, y por lo menos que un mes ese Dios metido en la mente de Satanás, que es un Dios que se entromete, que no permite que los hombres sean ellos, que él tiene que estar por encima, por en medio, por detrás, por delante, y está usando Satanás a los que están a su servicio, porque es de la manera en que opera Satanás, para deshacerse de la influencia constante del Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Entonces parece que lo ha logrado, parece que lo va a lograr, porque dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, toda la élite gobernante, todos los demócratas y republicanos se pusieron finalmente en un common ground. Finalmente tienen todos el mismo objetivo, que durante el espacio de 30 días, cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, no era realmente ensalzar el ego solamente de el rey y atacar directo, no. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel pidió rey,
Y Samuel se molestó. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Que no era él que lo habían rechazado, que había sido a Dios mismo. Exacto, le dice, ¿por qué te pones así, Samuel? No es a ti a quien han rechazado, sino es a mí. Aquí la bronca no es directamente con Daniel, sí, en su mente de ellos, pero hay otro poder por sobre encima de las fuerzas humanas que los está utilizando aunque ellos no lo sepan, que lo que quiere es sacar a Dios del centro, del protagonismo. Pero ahora viene el verso 10. Y nada ni nadie puede mover la mano poderosa de Dios que está al control del universo. Nadie. Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado. Ahora, recuerden que Daniel no va a hacer esto en oposición solamente a un edicto o por un acto de fe. Miremos a Dios obrando, así como Satanás está obrando a través de aquellos, ahora miremos a Dios obrando a través de su siervo. Porque es un problema de conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Y gloria a Dios por este detalle que la Biblia no pasó por alto. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Quién va ganando aquí? Dios. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Uno contra cuántos? Contra muchos, contra 119. 120 y tantos y más, Marlene, porque no solamente son los gobernadores, son los jueces, son los sátrapas, porque dice el 7, todos los gobernadores del reino, los gobernadores, uno por cada provincia. Magistrados entran los jueces, los etcétera. Príncipes y capitanes, ¿uno contra cuántos? El versículo 7 comienza con una palabra. Todos. ¿Sí? Los gobernadores y hasta el rey se puso del lado de ellos. Sí. Tristemente, Daniel estaba solo en el gobierno. Y a veces uno se siente como que, oye, nada más somos 2 o 3 los que estamos aquí, pero mira en este caso, de que Daniel, en medio de todo lo que tenía, porque él siendo el superior a todos ellos, tenía que enfrentarse con ellos, tenía que lidiar con ellos día a día. Y correcto. Dice acá que todos estaban en contra de Daniel. ¿Sabe que me pone a pensar otra cosa? El gabinete tuvo que ser cambiado entero. Porque si toda esa gente fueron echados en el pozo de los leones, hubo que poner nueva gente. Era necesario hacer lo que Darío hizo. Era necesario hacer. Porque esa gente, si él los perdonaba, iban a seguir tramando. O sea, no iban a descansar hasta directamente quizás ponerle mano a Daniel, por ellos mismos. No, y se dio cuenta, o sea, me usaron a mí para hacer eso, para dañar a Daniel, que era su amigo, y él sabía que era un hombre bueno, por eso no podía ni dormir. Entonces, en el capítulo 6, a pesar de que existe todo eso de Daniel, como nada lo intimidó, y de paso encontré esta cita, dice acá, la Review and Herald de 1889 dijo lo siguiente: no es diferente el plan ahora. Cuando Daniel estuvo en Babilonia,
fue acosado por tentaciones con las que nosotros nunca hemos soñado. Daniel, hay un decreto, todos los gobernadores, y Yo sé en quién he creído y a ese que le vamos a orar. el rey ya lo firmó, y cuando tenemos esa seguridad, sabemos que no vamos a morir de hambre, sabemos que no vamos a morir anticipadamente. Mira, qué angustia por ley dominical. Y cuando se dé el edicto de la ley dominical, aquellos que por la gracia de Dios hemos logrado tener una relación con Dios como la tuvo Daniel, y no ya estaba escrito, y no ya Dios nos sabía, pero las insensatas tratarán de aparejar, y entonces quiero tener esa fe que tú tienes, dame. Allí está el problema. Porque esto fue en noches de tranquilidad, en días de paz, estar entrenando, corriendo con los de a pie y tratar de no cansarnos, porque cuando ya viene el apretón, si te cansaste con los de a pie, querida, ¿cómo vas a competir con los que van a acabar? ¿Cómo? Esta declaración no es teoría solamente, hay una aplicación práctica. Dice la Biblia que cuando los chubascos, la tormenta, el ciclón o el tsunami se avecinaba con toda su fuerza sobre Israel después de los años de sequía, Elías le ganó a los caballos de Acab. Corrió delante y les ganó, llegó primero. Corrió delante. Y dice, yo estaba leyendo ayer acerca de esa historia, y dice que él no había comido ese día. Imagínate. Pero Dios lo había llenado con su poder, con su gracia que Dios tiene. Ay, Señor, gracias. Entonces, eso es lo que necesitamos cuando nos metemos al libro de Daniel. Llegar a ser lo que dijo la lección en el 2020, el modelo para el pueblo de Dios de estos días. Y no nos quejemos, porque ya leímos que Daniel fue acosado por tentaciones que nosotros ni siquiera hemos soñado. Imagínate eso. Wow. ¿Y dónde hay una queja de Daniel en el libro? No. Estuvo enfermo, estuvo decaído, estuvo demacrado, espantado. Nada. Capítulo 6, verso 16 y 22, vemos la victoria. Ustedes ya se saben eso. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. Miras, el protagonista principal en alto. El Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Porque y mira, fíjate que aquí hay una aplicación, con muchos textos comienzan a venir a mi mente. El rey tenía todo el poder, ¿cierto? Pero maldito el hombre que confía en el hombre, porque por más poder que tenga Donald Trump o el Congreso o lo que sea, tu confianza no debe estar y tu apoyo no debe de ser brazo de carne. Porque llega un punto donde tu amparo y refugio debe de ser la sombra del Altísimo. El rey ya no pudo hacer nada. El que tenía todo el poder, el rey, el que con el anillo hacía y deshacía, ya no pudo hacer más nada. Y lo encomienda a Dios. Y entonces fue traída una piedra, lo echaron allí, lo bajaron, yo qué sé qué cosa, con cuidado. Y porque no lo aventaron, no lo tiraron, sino lo bajaron quedamente, tranquilo. Pusieron una piedra. Cuando el rey se fue al palacio, mira Dios actuando, y se acostó ayunando. Ni instrumentos de música, ni payasadas, nada quiso el rey. Y se le fue el sueño. Fíjate que
¿Qué pensó el rey toda la noche? ¿Qué meditaba? ¿Qué pedía? ¿Qué decía? Si se hubiese escrito todo eso, no cabrían los libros en el mundo. No hay esos detalles. Pero imagínate cuando lleguemos al cielo y tengamos la oportunidad y la eternidad de conversar de todas esas cosas y que nos cuenten, porque habrá esa inquietud de querer saber. Y dice que lo bueno se seguirá recordando. Hasta cierto punto dice el Espíritu de Profecía que tendremos memoria de todas nuestras cosas de la tierra hasta que finalmente van a desaparecer. Gloria a Dios. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste. Interesante es. Llamó a gritos con voz triste y le dijo: Daniel, siervo, y esto es a grito, yo lo estoy leyendo tranquilo, pero el rey está gritando, pero con voz triste, o sea, con lamento y lloro en su desesperación. Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Aunque si tú hubieses caído aquí, los leones te devoran. El que vive para siempre aquí soy yo, porque te he agarrado las tripas. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Oye, ¿qué hablaría Daniel con el ángel? ¿Qué conversaron toda la noche? ¿De qué hablaron? No está escrito. Y fui hallado y no me hicieron daño, porque ante él fui hallado inocente. Delante de quien es imprescindible es que seamos hallados inocentes. Delante de quién. Delante de Dios. Jesús dijo: alegraos cuando los hombres hablen mal de vosotros, mintiendo. Porque cuando hablan mal de ti, Diógenes, pero están mintiendo, porque tenés que rebajarte y bajar al nivel del chismoso y del calumniador y tratar de... ¿no? Romanos dice: dejad la venganza a Dios. Sí, eso no es pleito nuestro. Tu trabajo y el mío, tu llamado y el mío es de que vivamos como Daniel vivió. Fuera de ahí, tranquilo. Entonces nosotros debemos aprender a vivir como Daniel, en integridad, lejos de estar codiciando lo que no me interesa ni me importa. Es velar por la santidad, dice, procurar la paz y procurar la santidad. Y no solo la santidad tuya, la santidad de todo el pueblo. Entonces, cuando Daniel vive así, mija, no importa quién te acuse, tu conciencia debe estar limpia delante de Dios, que es donde importa que esté limpia. Fuera de ahí, se levantarán acusadores contra ti. Mira, Jesús, ¿de qué lo acusaron? Hemos oído que ha dicho que este templo yo lo voy... Oye, ese es terrorismo, ¿no es cierto? Hemos oído que tanta cosa. Jesús, incólume, sereno. ¿Acaso dijo él: hey, eso no es cierto? Yo no dije. Dijo Dios eso. Había encomendado su causa a aquel que podía librarle de todo eso. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Tu silencio cuando te acusen será el mejor sermón que pueda conmover los corazones de tus acusadores. Como oveja fue llevado al matadero, callada la boca. Como ovejas también nosotros somos contados para el matadero. Por ti somos muertos todo el día. Y lo tenemos y lo vemos en Daniel. ¿Acaso se fue Daniel a discutir con el rey al palacio? ¿Acaso se fue Daniel a decir al rey? Cuando escuchó eso, humanamente hubiese corrido al palacio con la fe: mira, date cuenta lo que están haciendo. No, nada de eso. Simplemente mantúvose haciendo lo que él había
he estado haciendo. Que Dios sea el protagonista central de mi vida, de mi negocio, de mi trabajo, y es lo que importa. Amén. Dios tiene algo mejor para ti siempre. Amén. Capítulo 7. ¿Quién es el autor? En el versículo 26 del 6, no quiero que pasemos por alto ese, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza. En todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen. ¿Ante quién? Ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino, ya Daniel le había contado de la estatua mira cómo Daniel hacía obra misionera. ¿De quién le había hablado ya Daniel? ¿De la piedra? Sí, pues, Pues, ¿y cómo sabe este tipo todo lo que dice Daniel capítulo 2? Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. ¿No son las mismas palabras de Daniel 2? Pues ya había dado su fe de Jesús Daniel al rey. En el capítulo 7, hablando ahora de las 4 bestias. El león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa. En medio de todo eso, veamos a Dios. Capítulo 7, verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ok. ¿Quién le dio ese sueño a Daniel? Dios. Y no se menciona a Dios allí. Y desde el primer versículo aparece: yo estoy aquí. Independientemente que van a hacer los imperios del mundo, yo estoy aquí al principio. El alfa siempre, alfa y omega. Versículo 9 al 14. ¿Dónde aparece Dios? Estuve mirando. Lee, Diógenes. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Te das cuenta? En el capítulo 7, sí, hay bestias y cosas, pero ¿cuál es lo más importante? ¿Para qué vas a perder tiempo? ¿O para qué vas a confiar? ¿O para qué vas a dedicarle todos tus recursos y esfuerzos a algo que es perecedero? Mejor centrémonos en este reino del cual yo quiero ser ciudadano o miembro de, porque este no tiene fin. Entonces Dios aparece en el capítulo 7. Ahora vea el versículo 23 al 27. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero va ganando, ¿verdad? Aparentemente. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lo más bonito del capítulo 7. Lo más bonito del capítulo 8. Vuelve otra vez animales. 8:1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Dios otra vez al inicio del 1. Ahora 9 al 14, digo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su va ganando, ¿verdad? Ajá. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Le va bien. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El 14. Toma nota de esta pregunta, Dio, porque la respuesta es semejante a lo que experimentó el pueblo de Judea con Babilonia. Así como allá se le puso tiempo, 70 semanas, las desolaciones de Judea, de Israel, de la tierra gloriosa, va a quedar en ruinas, va a hacer todo esto. Babilonia se engrandeció, prosperó, y también habló palabras contra todo lo que la Babilonia literal hizo. Esta Babilonia espiritual hace lo mismo. Pero así como se le puso tiempo, y es que todo tiene tiempo, Dios no trabaja al azar, ni cuando Él se le antoja o dice y quiere, y bueno, ya, ahora, no. Todo no se le ha ido de las manos a Dios, simplemente que hay tiempo. Todo tiene un límite. Con eso en mente, recordando lo de las 70 años de aquellos en el pasado, mira lo que dice. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Sigo hasta dónde? 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo:
he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Se lo dijo 2 veces. Entonces, en el capítulo 8, ¿quién es el que se vuelve a proclamar como indestructible, como el que tiene todo en la mano? Capítulo 9. ¿Lo tienen? Sí, lo tengo. ¿Qué desde el principio? Allí recuerdan, no, porque en el principio recuerdan que solo hace un dato. ¿Recuerdan que vimos eso en los primeros días? Sí, es cierto. Es solamente la ubicación en el tiempo, pero comienza en el 2. Mira dónde aparece en el 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 2 y 4. 2 al 4. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 20. Y el 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Sigue. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender Sí. Y me hizo, donde llega. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Perdón, el 9, como estaba parada, el 9 comenzaste a leer ¿desde qué número? Del 2 al 2 y 4. 2 al 4, y ahora del 20 al 22. No, 20. Sí, no, 22. Sigo leyendo. ¿Sigo leyendo? Hasta donde vamos a llegar, 23 terminas. Ok. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Tanta cercanía así tiene el cielo con la tierra. Tanto así está conectado Dios con los suyos. Porque Dios no ha cambiado. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando regresemos al capítulo 1. Nos vamos a dar cuenta que Dios no ha cambiado nada. Que Él sigue siendo y queriendo y deseando lo mismo que hizo y deseó con Daniel. Lo mismo quiere hacer con sus hijos hoy día. Lo mismo. Gloria a Dios. Vamos cerrando en el capítulo, ¿qué? En el capítulo 9 estamos, ¿verdad? Sí, ya leímos ahí. El capítulo 9, me brinqué 2 citas en el 9. Leamos el 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El 15 y el 18. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y el 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti,
confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos revelado. A ver, ¿recuerdan ustedes qué citas, qué libro está citando Daniel acá? ¿En ese versículo? Ajá. Éxodo 34, Ajá. 6 y 7. Okay, Y si ustedes lo leen. Estoy anotando. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. La luz, no. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Déjame poner aquí. Eso. Ahora vemos que cuando Daniel hace su oración, él está poniendo como base, ¿qué cosa? La palabra de escrita. Dios. Ujú. Porque Dios nunca se va a negar a su propia palabra. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, por eso nuestras oraciones deben de estar basadas en la palabra de Dios. La razón por la cual deberíamos de memorizar textos bíblicos es porque incluso cuando estemos orando podamos traer esos textos a la memoria y reclamar esas promesas, y papá Dios no se niega a su palabra. Amén. Pero nosotros nos hemos estado brincando y ha sido el trabajo incesante y fastidioso del enemigo para que nuestros ojos se brinquen lo más importante. Y si nosotros descuidamos lo más importante, no tenemos nada. Porque la Biblia es clara que el que tiene al Hijo tiene la vida. Sí. Entonces yo debo de saber que en Daniel y Apocalipsis el primero, lo más importante y valioso que debo de encontrar es a Jesús. Amén. Es su amor, es su misericordia, es su ministerio en favor del perdido, es su poder trabajando en mi favor, es todo eso. Y cuando encontramos eso, entonces ya lo demás encaja perfectamente, cumple el propósito para el cual fue dado. Pero si invertimos los valores de el orden de los factores puestos en la Biblia, si ya dejamos a Jesús por debajo de Nabucodonosor o exaltamos a Daniel por encima del que hizo de Daniel lo que Daniel fue, no vamos a lograr a desear como niños ser transformados como lo fue Daniel. Pero ahora, como veo que Daniel está echando mano, después de ir a la palabra de Dios, él llega y dice en el versículo 3, cuando yo entendí la profecía que se cumplía en nuestros días en 70 años, volví mi rostro a Dios. Lo primero que hacemos al entender la profecía no es llenarnos de miedo, de pavor, de terror. Ese espíritu no viene. Dios no nos dejó la profecía para que estuviéramos muertos en vida, muertos de miedo a lo que va a suceder cuando aún no ha sucedido. Dios no, ese no es el objetivo. El capítulo 9, el versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, ¿alguna similitud con nosotros? Oye, ¿de dónde Dios nos trajo, Dios? De cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. De tu Egipto, ¿no es cierto? Eso es Egipto. Donde éramos muertos, esclavos. ¿Y cómo te sacó? Con mano fuerte. Con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, porque ahora yo lo conozco y lo amo y lo deseo tanto, y ahora Él es tan grande en mi mente que lo que más anhelo es a Él
Y entonces viene el Salmos 73, ¿no es cierto? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, aquí en la tierra no quiero más nada. O sea, es tan grande. Te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Y yo vuelvo a reconocer que yo soy pecador. Hemos pecado. Oye, cuando Daniel dice hemos pecado, al principio cuando yo no captaba esto, me ofendía, me molestaba. ¿Y cómo es? Pero Daniel, si tú no tienes pecado, ¿cómo que hemos hecho impíamente? ¿Qué hiciste? Pero es que cuando entiendes tu futilidad, tu insignificancia, tu finitud, no eres nada. ¿Cuándo tú te vas a poner en un pedestal sintiéndote mejor que tu pueblo laodicense, tibio por excelencia? ¿Cómo? Aquellas gentes que critican y que maltratan y que encuentran deleite en hablar mal de la iglesia por ser laodicense, no tienen el espíritu. Dios con ellos. Dios con ellos. Misericordia, Dios. Estos siguen siendo introducciones, pero para mí esto es lo más valioso de los dos libros. En el capítulo 9, lo más rico y lo más dulce no es la interpretación de la profecía que se le dio a Daniel allá, que para nosotros tiene un gran valor, pero lo más delicioso es encontrarnos con ese Dios lindo allí. Y lo demás viene por añadidura. Cuando tú te conectas con el Dios maravilloso, el entender la profecía, el aplicarla correctamente, enmarcarla como debe ser, como dice el Espíritu Profecía, que el timeline de la profecía, nosotros la debemos de saber correctamente, sin confusiones, sin tanta cosa. Como se ha dado y se ha cumplido, deberíamos de tenerlo perfectamente en nuestra cabeza. Pero eso llega a ser secundario. Lo más lindo es estar enganchados y conectados con aquel que transforma mi vida, con ese Dios lento para la ira y grande en misericordia. Más cuidado, porque el hecho que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, 3 características que debemos de tener la seguridad que Dios te perdona. La iniquidad, inicuo, imagínate, iniquidad, no perdona. La rebelión, aquellos que se han rebelado, aquellos que caen en apostasía y atacan a la iglesia, o sea, se han rebelado. Estaba en el corazón de Dios el perdonar a Satanás en el cielo. Fue él que no quiso. Y perdona el pecado, que es transgresión de su ley, que es no vivir conforme a su voluntad. Lo perdona. Pero el hecho que Dios perdona todo ello, dice, en medio de ninguna forma tendrá por inocente al malvado. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, llamando. Pero una vez esos brazos sean encogidos y tomen el cetro de justicia, ya no será más para conceder misericordia, sino para ejecutar juicio. Hoy nosotros debemos de llegar a ese punto de conocerle de tal manera que su carácter pueda ser reflejado en nosotros. Amarle como es digno de amarle. Este es en el capítulo 9. Pasemos al capítulo 10. Vamos a buscar lo más importante del capítulo 10. Mi hermana Susi, el versículo 1 del capítulo 10. Sí, lo puedo leer, solamente que lo tengo en inglés, la Biblia. Dice, vision of the glorious man, la visión del hombre glorioso. In the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a message was revealed to Daniel, whose name was called Belshazzar. The message was true, but the appointed time was long, and he understood the message and had understanding of the vision. Solo el primero. Y me gusta en inglés que dice in the appointed time. Esa palabra no está en español, pero eso está poderoso en inglés. Sí, hermana Susi. Ajá.
¿Puede usted ver la mano de Dios en el versículo 1, hermana Susan? Oh, absolutamente. It was true, but the appointed time was long, and he understood the message and the understanding of the vision. Claro. La palabra fue revelada a Daniel. Dios aparece en el primer versículo, ¿verdad? Ya obrando detrás del telón, pero la visión viene de él. Así que en el primer versículo vimos de que Dios está a la apertura de la última profecía del libro de Daniel, porque ahí comienza el 10, el 11 y el 12, es la última sección del capítulo. Ahora vamos a ver el versículo 5, dijimos, ¿verdad? 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Amén. ¿A quién está viendo Daniel allí? A Jesús. Jesús. En Daniel nosotros debemos de tener en cuenta, y vamos a desmenuzar eso cuando lleguemos especialmente al capítulo 8, es donde se puede apreciar mejor. En Daniel existen dos personajes celestiales interactuando con Daniel. Y es Gabriel, quien es enviado, y Jesús, que simple y sencillamente quiere venir a estar donde está Daniel. Qué lindo. Sí, porque vamos a decir, Gabriel tiene una misión específica. Él es enviado, ve, habla con Daniel, ve, enseña a Daniel, ve, explícale a Daniel, ve. Y entonces Daniel recibe todo eso. Mas Jesús viene, ¿a qué viene Jesús? Jesús viene simple y sencillamente porque está en él aquello de que dijo en Éxodo 25:8, ¿recuerdan? Lo único que quiero es estar cerca de ustedes. Quiero estar cerca de ustedes. Como ese padre con su niña de 4 años. Porque él no viene a revelarle profecía a Daniel, él no viene simple y sencillamente porque Daniel, como dice en Daniel capítulo 9, ¿no? Versículo 23, si mal recuerdo que leímos, tú eres muy amado. Y a ver, dime, ¿qué nosotros nos gusta hacer con las personas muy amadas? No pasar tiempo con ellas. Estar cerca. Ni despegarte. No es que tenga que hacer, tenga otro motivo por estar, simplemente te amo. Y está el allí mismo aire. Exactamente, está allí el mismo Jesús. A Jesús mismo Daniel está contemplando al mismo Jesús. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Lino es color blanco, ¿verdad? Para nosotros. Blanco. Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, o sea, el cinto que tenía a la cintura, ¿sí? De oro. Su cuerpo era como de berilo, que yo no conozco el berilo, pero es una piedra maravillosa. Y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Ahora, como quien dice, ¿verdad? Llevaba manga corta. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. A ver, una pregunta. ¿Dónde está el diablo que se le compare?
¿Dónde está el diablo que se le ponga enfrente? Y él es tu amigo, y él es tu hermano mayor, y él es tu padre, y él es tu todo. Y entonces, ¿por qué temer? pues sí, y esta es la razón, Dios, por la cual aparecen estas teofanías, o sea, demostraciones divinas en la tierra. Verso 18 y 19, Dios. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y Amén. aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. 18 y 19. Imagínate. Sí, 18 y 19. Lo que Daniel contempló en el capítulo 10, si lo viéramos nosotros, el corazón para. Entonces, todo va a depender de tu relación con este Dios maravilloso. Y tenemos que ser reverentes. La reverencia comienza cuando estudias tu Biblia en casa, cuando reconoces el poder que está en ella y te arrodillas y la estudias de rodillas. Saben que no hay cosa más hermosa que estudiar la palabra de Dios de rodillas. Hay en ese gesto de sometimiento, de humildad, de que reconoces que está viva y eficaz y que es poderosa y que es la presencia de Dios, y tú te arrodillas en secreto. Cuando vas a la casa de Dios, es ya de causa a efecto. Ni siquiera tienes que esforzarte para arrodillarte al momento de entrar. Ya es algo que tú sabes que debes de hacer. Capítulo 11, con el versículo 21. Lo leo. Sí, por favor. Dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Jesús. ¿Viste? Y el otro era Tiberio César. Ajá. En todo, Tiberio César, sí. En todo capítulo, como estamos viendo y ya casi terminando el libro de Daniel, en todo capítulo, la Biblia te va a presentar a Dios como el punto principal de ese capítulo, como el digno de consideración y meditación y de estudio, como el que realmente vale la pena que se le pase. No es el cuerno pequeño, no es la estatua de Nabucodonosor, no son los poderes opresores del pueblo de Dios, no es el pueblo de Dios, no es Daniel, es Dios. Y cuando lo vayamos a ver de igual forma en el libro de Apocalipsis, entenderemos entonces por qué la declaración que cuando Daniel y Apocalipsis sean mejores entendidos, los creyentes tendrán una experiencia completamente distinta. Que debemos de predicar el mensaje de los 3 ángeles, sí. Que debemos de predicar acerca de la bestia que salía del agua y de la bestia que salía de la tierra y del cuerno pequeño y de la bestia espantosa y de la estatua de Daniel. Todo eso forma parte de la verdad presente en los últimos días. Una parte es historia para validar lo que se presenta en nuestros días, pero por sobre encima de todo ello,
debemos de reconocer que solamente levantando a Cristo y a Cristo crucificado hay salvación y vida eterna. Por eso se nos invita que en cada sermón cada sermón debe ser cristocéntrico. Y como dijo alguien, y no es acumular textos que hablen de Cristo en tu sermón. No. Puedes predicar un sermón alusivo al libro de Esther, donde no se mencionó nunca el nombre de Dios y de Cristo. Pero que tú sabes que es tan cristocéntrico como si hablaras solamente de Cristo de principio a fin. Tú sabes que en el capítulo de testimonios para los ministros donde nos leíste aquella vez, pues yo lo terminé de leer todo y dice tantas cosas preciosas, pero el último párrafo dice: los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias. Y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Y ahora dice: dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis y digan cuál es la verdad. Pero ahora viene lo que quería mencionar por lo que estás diciendo. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Testimonios para los ministros, página 118.1. Es el último párrafo del capítulo que se llama El estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis. Qué maravillosa elegancia con que está escrito lo que yo con palabras torpes te estoy diciendo. Es así. ¿Y sabes cuál es la nota triste de todo ello? Si tan solo estuviera despierto a medias, o sea, ¿cómo estamos entonces? Y entonces, ¿por qué vamos nosotros a estar peleando con los que están completamente dormidos? Entonces, si tan solo estuviéramos medio despiertos, es que la razón por la cual no podemos medio despertar, porque estamos tan cómodos, tan placentera esta cosa, que me gusta. El problema es cuando te vayan a quitar el agua calientita que está dándole el placer a la temperatura agradable en la que estás y te quede el agua fría. El agua fría despierta a todos. Que te echen agua fría y vas para arriba, y cuando despiertes no habrá más agua caliente para que entonces puedas llegar a la temperatura deseada. Y para despertar de esa agua cómoda se necesita un esfuerzo perseverante. La combinación, como lo hemos dicho ya en el pasado, del poder divino con el esfuerzo humano. El que no haga esfuerzos ahorita, esfuerzos contra el sueño, esfuerzos contra el apetito, esfuerzos contra la adulación que está matando a la mayoría. Se necesita un esfuerzo de no caer en eso. Tú no puedes evitar que la gente te adule. El problema está cómo tú vas a tomar lo que la gente diga de ti. Exactamente. Ahora, la gente debe de saber, y yo lo sé de mi parte, y yo sé que ustedes lo saben, que nosotros no deberíamos de hacer eso porque sería poner tropiezo. O sea, no es que va a caer,
Tú no debes de caer porque te adulan. Caer es decisión propia. Ujú, Pero adular a alguien, ensalzar a alguien, ujú. estás poniendo la posibilidad que esa persona caiga. Entonces, de mi parte, yo no debo de hacerlo. Ujú, sí. Otro versículo yo en el creo que sí. capítulo, en el capítulo 11, ¿dónde aparece Dios? Capítulo 11, versículo 36 en adelante. Leamos. Hermana Susi. 36. Then the king shall do according to his own will. He shall exalt and magnify himself above every god. Exalt es otra palabra. Exalt, exactamente. Sí, esa palabra que tú dijiste no la encontré. Me parece que es otro idioma, completamente. Porque los significados, exalt sería más, o praising, ¿ves? Exalt himself, exalt and magnify himself above every god. Shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper. ¿Quién es? Sí, mira cómo lo presenta ahí. The God of gods. Hay otros dioses, sí o no. Sí, lo En la que mente se han del formado hombre. los seres humanos, Del que el diablo le Exacto. tiene ahí. Hay otros dioses. Por eso papá Dios en su santa ley nos dice, no tendrás dioses. Ujú, Claro que hay otros dioses que no son Dios. Ahora escucha. ujú, Exacto. Hay dioses que no son Dios. Para ser Dios, tú tienes que tener los atributos de Dios. Y Dios se lo planteó a Job. A ver, ¿dónde estabas tú Por eso cuando se yo llama crié? idolatría. Exacto. ¿Dónde estabas tú? Tienes tu poder, tienes tu omnipresencia, tienes tu sabiduría, etcétera. Eso, características para ser Dios, no hay. Pero los otros dioses, e incluso en la Biblia los vamos a encontrar siempre con letra minúscula, ujú. reclaman ser dioses, pero no son Dios. Ujú. Entonces aparece el Dios de los dioses en el versículo 36. En el versículo 37 aparece de otra forma, hermana Susi. He shall regard neither the God of his father nor the desire of women, nor regard any God, and that's con G minúscula, for he shall exalt himself above them all. El Dios de sus padres, si ustedes se dan cuenta, está en mayúscula. Ujú. Porque y ahí aparece Dios y dioses y Dios con letra pequeña, etcétera. Entonces en el capítulo 11, a pesar de su historia pasada que lo convierte muy abstracta, la verdad, pero está tan claro que el actor principal y el ataque principal es al actor principal. Exactamente. En el capítulo 11 se ve el ataque a Dios. Ujú. Exactamente, directamente. Muy bien, entramos ahora al capítulo 12. Y aquí vamos a pasar los últimos 2 minutos. Dice el 1 al 3. Diógenes, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, ya aparece Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será El que es como Dios, Miguel, ¿verdad? Ajá. Y será Dios tiempo mismo. de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Dios, su pueblo y su victoria final. Introductoria al capítulo 12. Maravilloso. Versículo 13. ¿Cómo termina? Dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. ¿Quién está hablando?
Creo que es Gabriel, ¿verdad? Ujú. Dice, Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ahora imagínate, Dios comienza en la, ¿cómo le llaman? En la introducción del libro. Y Dios, su victoria, su pueblo victorioso sobre la muerte, el pecado, etcétera, cierran el libro de Daniel. Por lo tanto, se cumple específicamente lo que el Espíritu de Profecía nos dijo en el último párrafo, testimonio para los ministros que leíste, página 118. ¿A quién entonces deberíamos de exaltar? A Dios. A Dios. Ujú. Y el que exalta a Dios vive seguro bajo la sombra del Omnipotente. No hay cuerno pequeño, no hay ley dominical, no hay decreto de muerte que lo espante. El hecho que salgamos al campo a vivir, entonces Satanás le tiene que dar una connotación negativa para denigrar, no es porque esté huyendo de lo que viene. Lejos de huir, es entrar en un campo de preparación, de entrenamiento, porque Dios dice, tú vas a tener que salir y vas a tener que levantar el estandarte, pero para ese momento necesitas prepararte, necesitas que yo haga muchas cosas en ti. Gracias a Dios y a ustedes por esta motivación. Que juntos vamos a ir deleitándonos con el correr de los días. Así que Marlene, si nos despides en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta mañana de estudiar tu palabra. Señor, eres grande, eres poderoso, eres nuestro Dios. Tú nos has elegido a nosotros, pero nosotros Amén. hemos tomado esta decisión, Señor, de seguirte, de servirte. Señor, gracias por tu misericordia, por ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos muestras que no hay nada que pase que tú no tengas el control. Y eso nos da la seguridad, Señor, de que no debemos temer, de que podemos confiar plenamente en ti, Señor, que lo que sea que pase en nuestra vida, Señor, tú lo has permitido, lo permitirás por alguna razón, la cual tú nos ayudarás, Señor. Guíanos en este día, Padre. Por favor, ayúdanos, danos tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a servirte donde tú quieras, como quieras en este día, y que las cosas que tenemos que hacer las podamos lograr porque tú nos ayudes, Señor. Padre, cada día más pon esa llama, enciende cada día más esa llama en nuestro corazón de saber tu palabra, y también danos tu Espíritu Santo y el entendimiento que necesitamos, así como se lo diste a Daniel y a sus amigos, Señor. Amén. Que le diste el conocimiento, la inteligencia y lo que ellos necesitaban, Señor. Nosotros necesitamos eso y más para este tiempo. Amén. Ayúdanos, Sí, Señor, Señor. y otórgalo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, a tus hijos donde quiera estén. Señor, bendice a Donald, a su familia allá, también a Vero y a la vez también a John y a Donald Jr. acá donde viven, que también tú, Señor, los ayudes, los guardes, los cubras, Señor, y así también a nuestra familia aquí, nuestros muchachos, a nosotros. Prepáranos, Señor, para la obra que tienes determinada para nosotros hacer. En el nombre de Jesús Amén. Te agradecemos y te damos y te pedimos esto. Amén. Amén. Amén.